Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico aquí en el devocional del capítulo 18 del Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a abordar un tema muy actual y espero que con la reflexión de la palabra de Dios sepamos cómo enfrentar la violencia. Hoy como peruanos enfrentamos la violencia diariamente y somos testigos de tanta injusticia y tanta violencia que se ha desatado en nuestra ciudad. Y esto nos asombra y a veces nos indigna profundamente en el corazón ver cómo personas sin culpa son asesinadas brutalmente en las calles de nuestra ciudad. Sin embargo, debemos recordar que la violencia está dentro de la naturaleza humana. Comenzó desde el principio, desde que entró el pecado. Y un ejemplo de ellos es Caín y Abel, dos hermanos. Uno de ellos lleno su corazón de violencia y maldad, que finalmente mata, asesina a su propio hermano, llamado Abel. Y desde ese día en adelante la tierra sigue sufriendo y siendo testigo del derramamiento de sangre inocente de muchos hombres y mujeres que han sufrido violencia. ¿Cómo enfrentar la violencia? Hoy por eso queremos mirar el Evangelio de Juan y a nuestro Señor Jesucristo, cómo enfrentó la violencia. Y vamos a continuar aquí en el capítulo 18, en el verso número 10 y 11, y dice la Escritura: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús nos va a enseñar cómo enfrentar la violencia. La violencia no se enfrenta con violencia. La vida del creyente está en manos de Dios y debemos siempre confiar en su cuidado. Jesucristo enseñó a sus discípulos en la oración siempre a pedir que seamos librados de la tentación, pero también que seamos librados del mal, del maligno. Porque el único que nos puede librar de violencia es el Señor Jesucristo. La vida del creyente está en las manos de Dios. Y es por esto que el Señor, cuando ve la reacción de su discípulo Pedro, tratando en sus fuerzas humanamente de defenderlo, sin entender que el plan de Dios era que Jesucristo, el Hijo de Dios, fuera a la cruz del Calvario. Ya esto lo había intentado Pedro antes, tratando de disuadirlo que vaya a la cruz. Y ahora lo hace de manera violenta, atacando a este siervo llamado Malco. Le corta la oreja derecha, aunque realmente él quería matarlo. Sí, posiblemente Malco, al ver el ataque de Pedro, esquivó la espada y solo pudo cortar oreja. Sin embargo, Pedro, en ese momento, quiso matar a Malco, pero en su deseo de defender de violencia a su maestro. ¿Cuántas veces nosotros, aún en nuestra buena intención, podemos dar rienda suelta a la violencia que aún hay en nuestros corazones, aún con un deseo de justicia o aún con el deseo de poder defender a alguien, sin entender que el único que realmente nos puede librar de la violencia es Dios? Qué importante es por eso siempre encomendarnos a Dios y confiar en Dios. Porque la vida del creyente, como dije, está en manos de Dios y debemos orar siempre por su protección. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, el pasaje paralelo, ahí en el verso 51 al 54 relata así. Vamos a leer primero hasta el verso 52. Pero dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, y se refiere a Pedro, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Y aquí Jesús establece una verdad que permanece hasta el día de hoy. La violencia solo engendra más violencia y todos los que escogen ese camino también sufrirán violencia. Hoy cuando vemos a estos sicarios, a estas bandas criminales, atacar a la ciudadanía, al pueblo, a los inocentes, nosotros
podemos pensar que van a quedar impunes. Sin embargo, esta palabra de Cristo siempre se va a cumplir. Todo aquel que tome espada, vale decir, el que tome la violencia en su mano y quite la vida a otro, también morirá de manera violenta. Y se ha demostrado por las estadísticas que estos hombres pertenecientes a estas bandas, ¿verdad?, de maleantes, de asesinos, terminan también asesinados por otras bandas o por la policía. Se ha hecho estadísticas de que estos grandes narcotraficantes nunca han pasado los 50 años. Generalmente han muerto antes de llegar a esa edad. Y muchos jóvenes, aunque en los primeros años se sintieron todopoderosos, ¿verdad?, por el dinero, por el poder que tenían. Sin embargo, finalmente la violencia les alcanza. Porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquellos, ¿verdad?, que han sembrado violencia, también cosecharán violencia contra ellos mismos. Jesucristo continúa diciendo en Mateo, en el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Le dice a Pedro. ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús tenía el poder y la autoridad para pedirle a su Padre que lo defienda. Y Dios no hubiera enviado un ángel, hubiera enviado 12 legiones de ángeles. Un solo ángel, dice en el Antiguo Testamento, mató a todo el ejército sirio. ¿Cuánto más 12 legiones de ángeles? Sin embargo, Jesús no echó mano a esas prerrogativas que tenía como hijo de Dios, de pedirle a su Padre que lo libre de esa situación, sino que el Señor Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios. Esa violencia que venía contra él tenía un propósito, ya que Jesús va a aceptar la injusticia y el dolor sabiendo que era el precio que tenía que sufrir para nuestra redención. Por eso es que él está diciendo a Pedro, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Sí, fue necesario que Jesucristo sufriera para que tú y yo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, hoy podamos experimentar el perdón de nuestros pecados. El Evangelio de Juan sigue diciendo en el capítulo 18, verso 12 al 14, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Sí, le ataron como a un criminal y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y Caifás, siendo sumo sacerdote, va a decir la Escritura, profetizó sin saberlo. Sí, él dijo, es mejor que un solo hombre muera por todo el pueblo. Claro, Caifás se refería que era mejor que Jesús muriera para que el pueblo no sufriera ninguna represión de los romanos. Sin embargo, él no se había dado cuenta que al decir esa frase, había dicho una gran verdad. Cristo iba a morir, pero iba a morir por la redención y la salvación de todo el pueblo, no solo de Israel, sino de la humanidad. Jesús recibió, por tanto, el castigo que nuestros pecados merecían, para que hoy tengamos salvación, esperanza eterna. En Juan capítulo 18, verso 19, continúa esta circunstancia y dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y ahora tenemos aquí al sumo sacerdote como queriendo saber realmente qué enseñaba Jesús. Pero Jesús sabe que los judíos no quieren aprender su doctrina, porque ellos ya la habían rechazado. Durante más de 3 años Jesús estuvo enseñando los caminos de Dios, la palabra de Dios, la doctrina verdadera de Dios. Ellos lo habían rechazado voluntariamente y también habían rechazado a su propio Mesías. Ellos lo que quieren es matarlo. Y Jesús sabe que los judíos quieren matarlo.
y no desean conocer su doctrina. Así también hoy hay muchos que esconden sus malas intenciones con preguntas, se acercan de manera fingida, pero dentro de sus corazones lo único que hay es maldad y violencia. Nosotros siempre tenemos que orar para que Dios nos cuide de estas personas que tienen malas intenciones, que se pueden estar incluso acercando hoy a nosotros con una apariencia de querer ser nuestros amigos o de querer aprender las cosas de Dios. Hermano, siempre ten cuidado. Ora a Dios para que Dios te permita discernir los corazones y esas malas intenciones que hay en el corazón. Sigue diciendo el verso 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Jesús nos enseña a responder con mansedumbre y autoridad a aquel que viene con violencia. Oh, qué difícil debe haber sido para el mismo Señor Jesucristo haber recibido esa bofetada, que era realmente un golpe terrible, era un puñetazo, porque más adelante vamos a ver cómo a él lo van a puñetear y le van a vendar los ojos diciendo: profetiza, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Pero esta primera bofetada es una bofetada obviamente injusta. ¿Y Jesús cómo responde? Responde siempre con mansedumbre en su corazón y con la verdad, porque la verdad te da autoridad. Y le dice: bueno, si he dicho algo malo, di en que está lo malo. Y si no he dicho nada malo, ¿por qué me golpeas? Oh, sí, muchas veces aún en esos momentos difíciles tenemos que poner un espejo delante de las personas malintencionadas para que vean su propio corazón y quizás puedan arrepentirse. Que hoy tú y yo podamos decirle a Dios: Señor, guarda mi vida de violencia. Guárdame aún de la violencia que puede estar en mi naturaleza aún caída. Y permíteme siempre vivir en mansedumbre. Que tú y yo hoy podamos decir: Señor, que cada día nos concedas el poder vivir en paz y poder gozar de esa paz que viene de ti. Que el Señor te bendiga y nos vemos el día de mañana una vez más para poder escuchar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.